Contento de estar esta mañana con vosotros. Traigo saludos de la iglesia hermana de San Jerónimo, Santa Coloma, y vamos a compartir la palabra. Espero que seáis indulgentes conmigo y espero que la voz me acompañe. Espero muchas cosas. Estamos en enero, se está acabando enero, ¿no? También hace poco hemos pasado un año. Y generalmente al hacer el cambio de año es un tiempo de balances, de auditorías, ver debilidades, fortalezas que hemos de corregir, cómo ha ido el año, qué proyectos tenemos para el año entrante, ¿no? Pues yo, en tiempo de balances, en esta mañana y aquí en esta iglesia, yo quisiera hacer una inspección. Quisiera haceros una auditoría como iglesia. Tengo la ventaja de que Manel y Pedriño no están. No les digáis nada. Ya se enterarán. A algunos os conozco, a otros no. Pero me gustaría hacer un chequeo a la iglesia. Bien. Y quisiera hacerlo en dos líneas, en dos aspectos. En el aspecto discípulos, discipulado, y en el aspecto de la doctrina. Debo confesar que no es algo mío, que no es algo que se me ha ocurrido a mí, que he inventado yo, sino que lo encontramos en la Escritura. Y si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, y en el versículo 19, vemos que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Esto ya viene de lejos. En tiempos de Jesús ya les preguntaron esto a Jesús. Era la autoridad religiosa, la más alta autoridad religiosa, pregunta a Jesús con la intención de juzgarle una vez más. Y las dos preguntas están relacionadas con Jesús, sus discípulos y su doctrina. No la doctrina de los discípulos, sino la doctrina de Jesús. La de los discípulos seguro que debería ser la doctrina de su maestro, ¿verdad? Les decía la hermana que Jesús oró por nosotros, somos sus discípulos. Ya pensaba en nosotros, oraba por nosotros. Como discípulos de Jesús, en ese tiempo conocemos su doctrina para no tergiversarla. ¿Qué opina Jesús de los suyos? ¿Qué opina Jesús de sus discípulos en el día de hoy? Bien, la pregunta está en el aire y Jesús contesta. Y primero habla de su doctrina. Solo de su doctrina, no importan más cosas. Dice el verso 20 y 21, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, también siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído, que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Preguntad al auditorio y ellos contestarán cuál es la doctrina que yo predico. ¿Y cómo reciben la respuesta de Jesús? Verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, autoridad civil, religiosa civil, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada. ¿Una bofetada a Jesús? ¿Por lo que ha dicho? Sí, así es. Le dio una bofetada a Jesús. Y le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote, a la máxima autoridad religiosa en la tierra, tú, Jesús? Bofetada, y así contestas. Bien, ¿y cómo responde Jesús? Pacíficamente. Cuando él dice que ejemplo nos ha dado en todo, debemos de tomar ejemplo de cómo responde Jesús ante este trato injusto hacia su persona, maltratado físicamente, verbalmente. Dice el verso 23. Jesús le respondió, si he hablado mal,
testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? En el fondo está el poner la otra mejilla. Jesús, así es, ejemplo, que temple. Y de ahí envían a Jesús a Caifás, sumo sacerdote, y lo envían atado. A veces no somos conscientes de todo lo que sufrió Jesús aquí en la tierra, de manos de su criatura. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Cogieron a Jesús y le ataron. Allí le habían dado una bofetada, ahora lo atan y se acaba la conversación. Pero a nosotros se nos ocurre una cosa. Perdón, maestro, ya está. Has hablado de tu doctrina, pero ¿y de tus discípulos? ¿No dices nada? ¿No hay nada que decir de los discípulos? ¿Los discípulos no significan nada para ti? ¿No tienen ni un mínimo, no tienen una cuota de protagonismo? Yo tengo curiosidad de saber qué hubiera dicho Jesús de sus discípulos en aquel momento si no le hubieran llevado atado a Caifás. ¿Es más importante la doctrina que las personas? Me llama la atención, es como si Jesús estuviera protegiendo a los suyos, protegiendo a sus discípulos. No contesta esa pregunta acerca de los discípulos. ¿Qué podía haber dicho de los discípulos? Podía haber dicho, no sé si por descuido o olvido, o nada que decir, o me sabe mal. Pero mira, estamos llegando al fin de su periodo de formación. 3 años. Pero 3 años con ellos y los discípulos no han entendido nada. Yo los he escogido, les he retirado de sus ocupaciones diarias, los he tenido conmigo para que estuvieran conmigo, para enviarlos a predicar. Les he tenido conmigo por caminos, por ciudades, conviviendo, viendo, oyendo. Les he hablado, les he anticipado de mis sufrimientos, les he hablado de mi prendimiento, de mis padecimientos, les he hablado de mi muerte, les he hablado de mi sepultura, les he hablado de mi resurrección, les he hablado de la segunda venida. Pero los discípulos no han entendido nada, de nada, de nada. No han asimilado nada, no lo entiende. Mira, me los llevé a Getsemaní, teniendo yo delante de la cruz, para que estuvieran conmigo, en la intimidad, para que velaran conmigo, para que velaran 1 hora conmigo. Y no lo hicieron, se durmieron. Yo ante la cruz, mi alma muy triste hasta la muerte, sudando sangre, los discípulos al lado, durmiendo. No una vez, no 2 veces, 3 veces estuvieron durmiendo. Suerte que vinieron unos ángeles y me confortaron. Seguro que mis discípulos han de repetir curso, han suspendido. Pero si repiten curso, habrá de ser a la distancia, online. Yo me voy. Y si conmigo no han aprendido, ¿qué van a hacer a la distancia? ¿Qué van a hacer? Jesús podía haber dicho, ¿me habré equivocado con mis discípulos? ¿Me habré equivocado al escoger a mis discípulos, al escoger estos 12? Fíjate, recientemente el más caracterizado, el más impulsivo, el que lidera un poco al grupo, fíjate cómo se ha comportado. Juan capítulo 18, versículos 15 al 18. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? De la espada y la pared. Pedro dice, no lo soy. Te equivoques. No soy discípulo de Jesús. Y si miramos en otro pasaje, dicen, pero es que incluso tu hablar te delata. Tú estabas con él. Tú eras de ellos.
y empezó a blasfemar y a maldecir. Yo no conozco a este hombre. Jesús, ¿qué has de decir de tus discípulos? Qué pena. Qué pena. En el versículo 25 al 27 también dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja y en Getsemaní, le dijo, te he reconocido. No, te vi yo en el huerto con él. ¿Y qué va a decir si me ha reconocido, si me ha visto cortar la oreja? Mi vida está en peligro, corre riesgo. No conozco a este hombre para nada. Previamente otro discípulo, el de más confianza, el que llevaba la bolsa, el tesorero del grupo, Juan 18, 2, 3. También Jesús, al que le entregaba, Judas al que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar conocido. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas y antorchas y con armas. Menos mal, hay uno sensato, Judas. Lleva una tropa para proteger y defender a Jesús. Al que yo le diera un beso, ese es, prendedle y dadme dinero. Posiblemente Judas confiaba en que Jesús no se dejaría prender ni arrestar. Y aquí ganamos todos, ¿verdad? Pero ahí está el gesto. Pedro, Judas. Vaya colla. El resto, Mateo 26, 56. Dice en verso 56, si no encuentro, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Ya estaba escrito, Dios lo conocía. Entonces, todos los discípulos, y yo, si hubiera estado allí también, todos dejándole a Jesús, huyeron. 3 años con él. Y en el momento de la verdad, solo le dejaron, le traicionaron, le negaron. 12 discípulos. ¿No había más gente en la tierra en aquel tiempo que estos 12? Bueno, no juzguemos, no precipitemos. Uno defendió a Jesús allí en el Getsemaní, sacó la espada. Pero el resto dejándole huyeron. Jesús, háblanos de tus discípulos y háblanos de tu doctrina. Jesús, muy sabio y prudentemente, solamente habla de su doctrina. Pero, alto, Jesús escogió a los 12. Los escogió, los seleccionó. Esos, precisamente esos. Y lo hizo después de una noche de oración. Y escogió precisamente a los que él quería escoger, sabiendo cómo eran, sabiendo cómo se iban a comportar, sabiendo lo que iban a dar de sí. Sabía quién le iba a entregar desde el principio. Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrellevar, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús estaba al corriente, lo sabía todo. Tenía los datos. Eso engrandece más su persona, su gracia, su misericordia con nosotros. Los discípulos de entonces y los discípulos de ahora. Los discípulos de hoy. Ciertamente, cuando iban camino de Getsemaní y de Jerusalén, los discípulos, a unos que no
ahí en Samaria, que no quisieron dejarle entrar. Señor, manda que descienda fuego del cielo y los consuma. Jesús preocupado por su muerte. Ellos estaban, ¿quién iba a ser el mayor? ¿O quién se iba a sentar a la derecha? ¿O quién se iba a sentar a la izquierda? ¿Quién iba a ser más importante de los discípulos? Pero a la hora de la verdad, todos le abandonaron. Y si preguntaron hoy las autoridades civiles o las autoridades religiosas, preguntaran a Jesús acerca de sus discípulos y de nuestra doctrina. ¿Qué doctrina es? La sabemos. Los discípulos, ¿cómo son? ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Están reconocidos a lo que tú has hecho por ellos? ¿Has dado tu vida por ellos en la cruz? Dejaste la eternidad, entraste en el tiempo, en la historia, te hiciste un niño, lo hemos celebrado en Navidad y fuiste a la cruz, lo celebraremos en Semana Santa, pero nosotros vivimos nuestra vida al margen de todo esto. Tus discípulos en el día de hoy se esfuerzan, tienen compromiso contigo. ¿Para quién viven? ¿Viven para sí o para aquel que murió por ellos en la cruz? ¿Viven en el anonimato? Que no sepan que soy discípulo. Pero ¿y si le preguntaran a Jesús acerca de mí? Bueno, yo no soy tan importante. Yo no soy tan importante. Yo soy uno del montón. ¿Seguro? Piensa que hay quien lo hace, que piensa en ti y con la peor de las intenciones. Si vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 12. Estoy operado de cataratas, hijos míos. Lo que no veo de lejos lo veo de cerca y si no, no lo veo. Creo que es Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el tuyo y el mío, nuestro acusador, el que les acusaba delante de Dios día y noche, sin descanso. ¿Sabes que tienes un acusador delante de Dios día y noche? Ese es hijo tuyo, ese es tu discípulo. Mira cómo vive, mira lo que hace, mira lo que piensa. ¿Y qué pasa? Bueno, si tenemos un acusador, también tenemos a alguien que nos justifica por nosotros. Lo que hace Jesús en Romanos 8:33. Dejadme, y ya finalizando, pero irme al libro de Job. Creo que intuís por dónde voy. Dios le dice a nuestro acusador día y noche, en Job capítulo 1 y versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Un encuentro en el cielo. Y le dice Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Y responde Satanás a Dios: dijo, de lo mío, ¿qué voy a hacer yo? Maldades. Te vengo de rodear la tierra y de andar por ella, de hacer el mal. Y así está el mundo en el día de hoy. Satanás está por ahí moviéndose a sus anchas. Y Dios le pincha y le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa debe ser la excepción que confirma la regla, ¿verdad, hermanos? Y respondió Satanás a Dios: Perdón, Job. ¿Quién es Job? ¿Dónde está Job? ¿Dónde vive Job? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Dame pistas. Satanás le responde a bote pronto a Dios:
¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás lo sabía todo de Job. Dónde estaba, dónde vivía, cuál era su pueblo, cuál era su familia, cuáles eran sus recursos. ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y le dijo Dios a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Me habéis dejado un vaso de agua, ¿verdad? ¿Os imagináis esta conversación entre Satanás y Dios acerca de ti? ¿Acerca de mí? ¿Qué podría decir? Dios le da permiso a Satanás. Ahí lo tienes. Permiso concedido. Solamente le pone unas condiciones. Pero yo me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ha de resultar en sufrimiento, en dolor, en prueba, en enfermedad para mí? Perdió sus ganados, perdió sus tierras, perdió a sus hijos criados. Lo perdió todo. ¿Vale la pena este precio? ¿Pagar este precio? Después, sí, después fue recompensado doblemente, ¿no? Solamente le puso un límite, su vida, guarda su vida. Pero así todo, Job tuvo una enfermedad y ha pasado la historia de Job como un hombre de paciencia. Todo su cuerpo con unas llagas tremendas. Pobre Job. Todo por ser fiel a Dios. Y fue Dios quien sacó el tema. ¿Has visto, has considerado a mi siervo Job? ¿Dios puede estar hoy contento de sus Jobs en la tierra? ¿Yo puedo ser un Job? ¿O Dios guardará silencio? Es que miro y no veo a quién poner, por ejemplo. No hay nadie del que Dios pueda sentirse orgulloso. ¿Y no será Satanás quien incita a Dios? El acusador. ¿Has visto a tu hijo? ¿Has visto lo que hace? ¿Has visto cómo vive? Pero y además, Satanás usa otra técnica. En tiempos de Job, le dice a Dios, quita todo lo que tiene y veremos si te sirve y si te teme. Hoy Dios, Satanás le dice a Dios, dale cosas, un buen trabajo, una buena familia, una buena posición, coche, torre, lo que haga falta. A ver si entre tanta abundancia, con tanto, sigue temiéndote y acordándose de ti. No le quites, dale. A ver si se acuerda. Es el acusador, es el engañador. Ya desde el principio no le den su esfuerzo por echar por tierra la creación de Dios, que vio Dios que todo era bueno. Pero allí estaba Satanás, acusador de Dios, acusador de nuestros hermanos delante de Dios. Jesús confesó a sus discípulos en la intimidad, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo. ¿Y qué dijo Jesús? A mis discípulos no les toques, cuidado. No, dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. De los que me diste, ninguno perdí, sino al hijo de perdición. Pero hermanos, si pasamos pruebas, dificultades, enfermedades, pérdida de seres queridos, de trabajo, tantos problemas, y este mundo va de mal en peor. Es tremendo.
Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero todas las consecuencias de lo que pasa en el mundo tiene que ver con nosotros. Todo nos afecta, la crisis, lo que haga falta. Allí estamos nosotros, siendo beneficiados. Vemos nuestras circunstancias así, nuestra situación, nuestras pruebas, bajo este prisma, bajo esta perspectiva. Señor, si Satanás va delante de ti, no le hables de mí, olvídate de mí, como si yo no estuviera. A ver si lo voy a pasar mal. El riesgo, hermanos, es demasiado grande. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Estamos en esta vida, estamos en este camino, estamos en el taller del alfarero, estamos en la academia de Dios y Dios nos está preparando para aquel día, formando parte de su iglesia perfecta, pura, sin mancha, para presentársela delante de Dios. Bien, me he excedido un poco hablando de los discípulos. Nosotros también tenemos doctrina. No nuestra doctrina. Hay tantas doctrinas en el mundo, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos de su doctrina? Fatal, ¿verdad? Señor, perdónanos porque tampoco tenemos en cuenta tu palabra, tu doctrina. Señor, aquí estoy, úsame como quieras. Hermanos, hemos de cambiar la dieta. Hemos de dejar ya la leche y hemos de pasar a la vianda sólida. Ya toca, ya tenemos edad. Acordaos de Jesús y la higuera, la parábola. Quítala para que ocupará la tierra. El hortelano dice, déjala un año más. Este año 2025, un año de prórroga, de paciencia, de la gracia de Dios con nosotros. Dios de segundas oportunidades. ¿Eres su discípulo? Si no lo eres aún, ¿por qué? ¿Qué te impide ser discípulo de Jesús? Vale la pena, vale la pena. De los míos, nadie los arrebatará de mi mano o de la mano del Padre. Padre que me los dio, mayor que todos es. Y si pecamos, ¿y quién no peca? Quien hace el bien siempre y no peca. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y os dejo con 2 versículos finales en Efesios, capítulo 3, y versículo 20 y 21. Es una doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, solo a Él, siempre a Él, sea la gloria. En la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor os bendiga.